Vamos a continuar, son las 9:04 de la mañana, con ampliación de noticias, saludando la presencia del congresista Octavio Salazar y del doctor Francisco Díaz-Canseco, presidente del Consejo por la Paz. El congresista también ha hecho una serie de planteamientos con respecto a este tema, que es el del Movadef, el grupo ligado a Sendero Luminoso, que ha anunciado por todo lo alto que ha desistido de apelar a su inscripción como partido político ante el Jurado Nacional de Elecciones, pero no presentándolo como si fuese una derrota, ni mucho menos, sino simplemente primero presentándose como una víctima y en segundo lugar evidentemente indicando que va a trazar otros caminos que no sean los de la inscripción como partido político, pero sí extender su influencia en varios otros sectores, cosa que ya ha venido haciendo, es decir, no es eso un tema de ahora. Pero en fin, aquí hay que ponerse las pilas, cosa que debió haber ocurrido antes, y en general, ¿qué es lo que tendría que hacer el Estado? ¿Qué los otros grupos políticos? En el Perú hace mucho tiempo, en realidad, que frente a la violencia y frente a los radicalismos y frente a la delincuencia, que con disfraz ideológico, en realidad los grupos políticos y la sociedad, en fin, en su conjunto no han hecho mucho, dejan que se actúe y después vienen estos sobresaltos y preocupaciones. Lo más terrible, y esto es lo que esta mañana yo evaluaba, es el hecho de que en realidad ya Movadef ha salido ganando, ya Exacto. Ha tenido una prensa y una publicidad por obra de un temor y de una indecisión preliminar de parte del Jurado Nacional de Elecciones. O sea, se ha creado un cuadro pues preocupante, porque en realidad, en otras palabras, se puede llegar a sostener que el Estado peruano no está en capacidad de reaccionar a tiempo con respecto a esta siempre fortísima tentación de recurrir a la violencia, al terrorismo, al crimen político. Así que será muy útil escuchar a nuestros amigos. Bienvenidos, señores. Congresista Octavio Salazar, a ver, ¿qué cosa opina usted frente a este un poco largo comentario, pero sobre todo, qué está usted proponiendo para hacer frente a situaciones que todavía no van a ser superadas, con el hecho de que el Movadef no se presente como a ser partido político? Muchas gracias, don Raúl. Sobre todo, buenos días a todo el panel. La importancia, pues, de este grupo criminal que cada vez saca nuevas estrategias tendientes a seguir avanzando en una guerra que el Estado, desde el año 92, con la captura de Abimael Guzmán, dejó libre, que es la guerra ideológica. Ellos han venido avanzando en esta guerra y que lamentablemente culmina en un escenario del Movadef inscribiéndose como partido político, queriendo inscribirse como partido político. Sabido es que esta gente, es mi pensamiento, y claro en ese sentido, que a las finales ellos, si hubieran querido presentarse y lograr su inscripción como partido político, ellos han debido desterrar de su ideario criminal al famoso pensamiento Gonzalo. Porque si ellos hubiesen hecho esto, quizás por ahí habrían otros tipos de comentarios, que ellos ya abandonaron las ideas recalcitrantes de Abimael Guzmán, pero no lo han hecho. Sencillamente lo que ellos han buscado es otra cosa. Han buscado, como usted muy bien lo acaba de decir, tener un escenario propicio, estar en la palestra del comentario, hacer su apología, porque de una u otra manera han estado en todos estos meses y días, han estado en todo un escenario mediático importante que les ha permitido a ellos seguir vendiendo sus ideas. El marxismo, leninismo, maoísmo, pensamiento Gonzalo. Si ellos hubiesen querido verdaderamente, hubiesen abandonado la palabra pensamiento Gonzalo y se hubiesen presentado ya como un grupo que verdaderamente quiere entrar al escenario político nacional, pero que no han apuntado por ese lugar. ¿Por qué? Porque ellos indudablemente tienen todavía en su accionar dos vertientes importantes. Ellos siguen alzados en armas en el Guayaga y en el Brae. Siguen alzados en armas. Aparentemente
Lo hemos visto en esa incursión que han hecho en el Guayaga las huestes que se encuentran en ese lugar y que catalogan pues a José como unos mercenarios y que no son ideólogos como sí lo son ellos los que están en el Guayaga, pero que al fin y al cabo es lo mismo, es la misma estrategia. Unos están por proseguir la lucha aparentemente y otros están la solución política a los problemas derivados de la guerra, los que están en el Guayaga, pero que en el fondo es el mismo tema. ¿Qué es lo que tiene que hacer el país? Sí, con todo gusto. Y una pregunta, porque además, ¿no es cierto?, de hacerse conocidos y buscar adeptos seguramente entre la juventud, también lo que pueden lograr es hacer pensar a la comunidad que son perseguidos políticos, Exacto. que es lo que siempre ha buscado Sendero. Exacto. ¿No? Que los consideren como movimiento político. Y podrían, les quería preguntar a ambos, podrían incluso recurrir ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y de repente por ahí tienen una estrategia paralela. Si me permite, Octavio, sí, claro. terciar ante el comentario de Cayetana, me parece que no van a poder acceder en todo caso con éxito a la Comisión Interamericana, porque dentro del sistema interamericano de derechos humanos tienen primero que denunciar ante la Comisión para que ésta, que actúa como una especie de ministerio público, denuncie o no ante la Corte. Y no van a poder acceder porque ellos no han agotado la vía nacional. Al haberse retirado del Jurado Nacional de Elecciones, no ha culminado el procedimiento interno. Y por lo tanto, pero yo justamente creo que está en discusión en el tema Chavín de Huántar si es necesario no agotar el procedimiento interno. Claro. Entonces por ahí pueden tener una ventana. Pueden tener una ventana, pero si seguimos la jurisprudencia de la Comisión en los últimos 10 o 20 años, y yo creo que ahí se van a quedar, por un lado. Por otro lado, sí creo que es gravísimo, mucho más grave que el hecho de que de que el jurado pudiera haber hipotéticamente reconocido al Movadef como un movimiento legítimo, que hayan logrado recabar 350.000 firmas a nivel nacional. Y esto es muy grave. A eso quería ir yo. Si bien está en discusión si es que realmente esas firmas son reales, la encuesta que hace CPI indica que un 7% de la población, si no me equivoco, estaría de acuerdo con la inscripción del Movadef. Claro. Aquí hay un tema que es importante. El artículo 13 de la Convención de Derechos Humanos, el artículo 13, numeral 5, ¿qué es lo que nos dice? Señala que está prohibida por la ley toda propaganda a favor de la guerra y toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituyan incitaciones a la violencia. Ellos saben que no van a poder recurrir a ese lugar, pero ellos lo que sí saben es que ellos van a continuar. Lo que ellos han buscado es ingresar a ver qué sucede. Y nos victimizamos. Una vez que salgan todo el mundo, hacernos un cargamontón, echarle la culpa al Estado, que lo que están queriendo hacer con nosotros es tratar de apartarnos de un derecho ciudadano que tenemos todos. Eso es lo que ellos buscan y que ellos van a continuar, la guerra política. Y ahí es el tema, don Raúl, que usted siempre toca acá y aquí en este programa siempre se toca el tema de los partidos políticos. Tiene que haber una reforma de los partidos políticos. Los partidos políticos son necesarios en la vida nacional, no movimientos, sino partidos políticos. Ellos tienen, en base a movimientos, tienen hoy en día muchos gobiernos locales que son personajes que han salido del MRTA y de Sendero Luminoso. Y frentes de defensa. Y frentes de defensa. Esa es la estrategia. Y desde ahí están haciendo poderes locales, poderes fácticos locales que se están yendo en contra del Estado. ¿Para qué? Para desestabilizarlo. Desestabilizando la economía a través de la minería, crean el caldo de cultivo necesario con la finalidad de poder nuevamente ir a la lucha armada. Ellos no han renunciado. Jamás van a renunciar. El maoísta jamás renuncia a llegar al poder por el uso de la violencia. Entonces, aquí creo yo, don Raúl, que hay que fortalecer los partidos políticos y necesitamos urgente una ley de partidos políticos. Yo quisiera que el presidente del Congreso ponga sobre el tapete en esta nueva legislatura que está iniciándose en el mes de marzo, poder entrar de lleno a tratar el tema de los partidos políticos, para que los partidos políticos lleguen hasta el mayor lugar
dentro de la estructura orgánica del país. Tenemos nosotros los centros poblados menores, por ejemplo. Hasta allí tienen que estar los partidos políticos con su ideología. Pero también están muy desacreditados los partidos políticos. Yo diría, Octavio, que no se trata de dar legislación adicional. Ya hay bastante legislación que protege a los partidos políticos. Inclusive la ley impide el funcionamiento de un partido político antidemocrático que se encuentre en contra del sistema. Lo que ocurre es que no preveía que se presentara un grupo antidemocrático y terrorista para inscribirse como partido político. Esto ha generado, me parece, una iniciativa del Poder Ejecutivo. Pero el tema central es el de una sociedad que fue asaltada por Sendero Luminoso frente a un Estado que evidentemente no estaba preparado para lidiar con el asunto. Y luego, yo quisiera, si me permiten, brevemente, hacer un recuento de lo que ha ocurrido en estos 10 años, porque esto de Movadef no surgió ayer ni anteayer. Es un proceso que se ha desarrollado en el cual tenemos, por un lado, el informe de la Comisión de la Verdad, que señala a Sendero Luminoso como partido político, y que pone a la par a las fuerzas del orden y a Sendero Luminoso en los análisis que presenta. Tenemos el caso de los terroristas que recibieron conmutaciones de penas. Tenemos el caso del fallo, que a mí me parece írrito, de la Corte Interamericana en el caso del penal Castro Castro, donde hay un juez que inclusive le dedica un poema a las heroínas senderistas, y donde se obliga al Estado peruano a hacer un monumento a los terroristas que lucharon contra el Estado en el penal de Castro Castro, como lo debes saber tú, Octavio, perfectamente bien, y en donde se obliga a pagar reparaciones, por ejemplo, a Osman Morote, el número 2 de Sendero Luminoso. Nosotros en el año 2005 denunciamos que había por lo menos 800 terroristas que habían salido de las cárceles cumpliendo sus penas y que eran maestros, que emergieron fundamentalmente de la Cantuta y que se habían reincorporado al SUTEP. La respuesta que recibimos del gobierno en ese momento fue que había un error porque no eran 800 sino solamente 500. Y esta gente se ha reinsertado y está enseñando en los colegios públicos del Perú. Entonces tenemos una secuencia. Y no solamente ahí, también están en el sector salud, están en todos los... Bueno, y entonces ¿quién es eso? En las universidades. En las universidades. El año pasado yo concurro a una universidad a dictar una conferencia y felicité al rector porque le dije, creo que aquí ya no hay terrorismo, ya no hay Sendero Luminoso, prefiero no mencionar el nombre de la universidad. Me dijo, es falso, doctor, tengo aquí una célula senderista y hay células senderistas en la mayor parte de las universidades públicas. Como consecuencia de esto hice un recorrido por 10 universidades públicas de todo el Perú durante todo el año. Y confieso aquí, honradamente, que lo hice más que para dictar las conferencias respectivas, para escuchar a los alumnos. Y pude constatar que sí había presencia de Sendero Luminoso. Pero en el camino hubo la marcha de San Marcos. La batalla es la batalla tiene que ser una batalla ideológica. O sea, no son leyes sí, lo que falta acá. Es ideológica. Ahí hay el tema, vuelvo a los partidos políticos. Es decir, ¿qué hace la sociedad que no se organiza? Exacto. Como debiera, con partidos políticos? Volvemos a eso. Y moviliza a esos partidos políticos y actúa en una lucha que es una lucha política. Así es. Tiene que defenderse la democracia. Y de tener un discurso adecuado para la población, que es la otra cosa. Aquí los partidos políticos existen para poder llegar al Congreso, y punto. No tienen otro objetivo. Son maquinarias electorales en Así este es. momento, ¿no? Movimientos para llegar al poder. Se han convertido en movimientos, pero no partidos. Peruano. Exacto, el sistema, ¿no? Y ese es el punto. En las universidades, por ejemplo, no hay presencia de los partidos políticos. Antes sí había debate político, ya no lo hay. Ya no hay. El debate político lo tiene Sendero, se ha apropiado de él en un escenario donde la juventud peruana mira a los políticos hacia abajo y sí tiene vocación social, sí quiere servir a su país y no logra encauzar políticamente esta inquietud. Así es. Pero significa entonces que los partidos políticos no están respondiendo a las necesidades de la sociedad, no se han actualizado para incorporar e interesar a la juventud y más bien se ve muy desprestigiado el tema de hacer política. Tiene que democratizarse más, tiene que haber democracia interna, tienen que promocionarse cuadros nuevos, jóvenes nuevos. El otro día estuve en la clausura de un curso de gobernabilidad en Trujillo y habían 2 jóvenes de 23 años extraordinarios. ¿Y los partidos políticos dónde están? Entonces, esa es la guerra que estamos perdiendo. En las universidades, ¿cuál es la ideología que prima? La de ellos. ¿Quién hace guerra política?
¿Quién habla de su partido político en una universidad hoy en día? Absolutamente nadie. Se ha abandonado. Los partidos políticos se han retrotraído a su gran responsabilidad de estar en el escenario nacional. Eso es lo que está pasando hoy en día y le estamos dando indudablemente cabida a estas ideas que sencillamente cada vez se va degenerando y que a las finales vamos a terminar pues un país totalmente dividido. Muy bien, muchas gracias, congresista Octavio Salazar y doctor Francisco Díaz-Canseco Tábana, presidente del Consejo por la Paz, por haber estado con nosotros, y vamos a tener la ocasión de poderlos invitar a una mesa redonda para continuar en el tema. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias también. 9:19 de la mañana, vamos a hacer una pausa.